Hoy vamos a ver entonces la clase de metabolismo em, y vamos a comenzar. ¿Qué, qué es el metabolismo? ¿Sí? Chicos y chicas, el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, pero todas, ¿sí? Eh, Desde una reacción química, ¿sí? Que nos va a generar algún producto, ¿sí? Eso es el metabolismo. Son todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Eso lo tienen que tener clarito, ¿bien? Entonces, cuando yo les pregunte qué es el metabolismo, ustedes me tienen que decir, son todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Ahora, ¿qué es una reacción química? Es cuando yo voy a juntar reactivos, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, dos sustancias que van a reaccionar entre sí y nos van a generar un producto. Eso es una reacción química. Por ejemplo, yo junto, eh, supongamos, si esto es un ejemplo súper, no es de una reacción química, pero es de una solución. Ya imaginemos que yo junto agua ya con azúcar. Ya, supongamos ocurre una reacción química, ¿sí? Y se me va a generar agua endulzada, ¿sí? Y ese va a ser el producto. La reacción química siempre está denotada por una flechita. Cuando hay una flechita, quiere decir, ¿sí? Que va solo en una dirección. O sea que se va a generar solamente un producto. Pero la reacción química también puede ser reversible, o sea que pueden haber dos flechitas, ¿ya? Quiere decir que la otra va a ir hacia el otro lado. Entonces yo voy a tener reactivos, ¿sí? Que puede ser uno o pueden ser dos, y voy a tener productos. Y esto lo tengo que tener muy clarito. Los reactivos van a estar a la izquierda, van a generar una reacción y voy a generar productos. ¿Bien? Entonces, debo tener claro que en toda reacción química yo puedo liberar o puedo absorber energía. ¿Bien? Eso es súper importante. Otro ejemplo, supongamos yo tengo un papel, lo quemo, ya estoy haciendo una reacción de combustión porque lo estoy quemando, y el producto ¿cuál va a ser? Va a ser papel quemado, ¿cierto? Así que ahí tendría como producto aquello. Espero se haya entendido. Recuerden que tengo reactivos o reactantes, tengo la reacción y después voy a tener los productos. Ahora, tipos de reacciones químicas, y ha entrado este tipo de preguntas, ¿sí? Para que estén atentos, que vamos a tener re- reacciones de síntesis. Y esto es súper sencillo, ¿ya? Por ejemplo, en la reacción de síntesis quiere decir que voy a tener dos reactantes que van a reaccionar entre sí, se van a combinar para generar un solo producto. ¿Bien? Una nueva molécula que va a ser AB. Se sintetiza, ¿sí? O sea, de dos yo genero un producto. De dos reactantes en las reacciones de síntesis genero un producto. ¿Bien? Una nueva molécula. Ahora, en las reacciones de descomposición, la molécula AB, o sea, voy a tener un reactante AB, ¿cierto? Va a haber una reacción y, como dice, descomposición, se van a separar en el átomo A o una molécula A y en un átomo B o molécula B. ¿Bien? Y en las reacciones reversibles, ¿se acuerdan que yo les dije que habían dos flechitas? Voy a tener una molécula AB, va a ser súper parecida a la descomposición, pero yo puedo volver de A a B, se pueden volver a hacer una reacción química y voy a generar AB. Y AB se vuelve a descomponer y genera A y B por separado. ¿Bien? Y esta es una de las reacciones, bien,
reversibles más conocidas, ¿bien? Que la debo conocer. Una vez salió en un parcial, solo mírenla, ya porque es reversible, recuerden. Deme un segundo que tenemos a una compañera que está esperando. Admitir. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chicos? Si alguien puede activar su micrófono y me dice que sí, maravilloso. Pueden, ya. Ale, bienvenida. Corazón, no te preocupes. Hemos avanzado a poquito, así que em, no te preocupes, ¿ya? La clase va a quedar grabada, así que la puedes ver. Listo, gracias, Mara. De nada, corazón. Ya. Entonces, ay, entonces, estábamos hablando de los tipos de reacciones químicas que teníamos de síntesis. Recuerden, tengo reactantes, dos reactantes y voy a generar una molécula solita de descomposiciones que tengo un solo reactante y este reactante ya se va a degradar para formar dos moléculas por separado. Eso es descomposición y reversibles. ¿Qué quiere decir? Que tengo una molécula AB, se va a descomponer en un átomo, en una molécula A más B, pero ellas mismas, como es reversible, tengo dos flechitas, pueden volver a ser AB. ¿Se entiende? Y esa es la reacción reversible. Bien. Y, por ejemplo, acá tenemos la anidrasa carbónica, que va a ser una enzima. Luego vamos a hablar de la enzima, que es una reacción, chiquillos, que se va a dar entre el dióxido de carbono y el agua, ¿ya? Y como resultado final voy a tener bicarbonato y protones, ¿bien? Y esta misma enzima, la anidrasa carbónica, funciona de un lado hacia otro, ¿bien? O sea, a partir de estos dos componentes, yo voy a generar S, ¿bien? Y esto que está acá. Pero la misma enzima puede volver a generar los reactantes que están acá. Entonces, no se olviden, a la izquierda van a estar siempre los reactantes y a la derecha van a estar los productos. Y siempre la flechita implica una reacción química. Y recuerden que en una reacción química se puede absorber o liberar energía. ¿Bien? Espero que les haya quedado clarito como el agua. Bueno, esto sí que es importante y son gráficos que aparecen en los parciales, así que atentos con esto, se los tienen que saber. Vamos a hablar de las reacciones endergónicas, ¿bien? Las reacciones endergónicas, yo hablo de ¿ya? Para mí, endergónicas. Son reacciones que absorben energía, para mí. Absorbo energía, ¿ya? Por lo tanto, ellos necesitan de otros, necesitan energía de otros para que puedan ocurrir, ¿bien? Por eso quiere decir que absorben energía. Entonces, los reactivos o los reactantes, ¿se acuerdan? Los que están a la izquierda, van a tener menor energía, ¿ya? Que los productos, que van a tener mayor energía. Y este es el grafiquito que se tienen que aprender. Los reactivos tienen menor energía que los productos.
Y esa es la cantidad que se requiere de energía para poder generar a los productos. ¿Bien? Esta es una reacción que no es espontánea. Bien, no ocurre de inmediato. ¿Por qué? Porque yo requiero de otro, requiero energía de otros para que se pueda producir. Y como yo lo sé, porque su delta de Gibbs, ¿sí? Va a ser mayor a cero. Y eso a mí me va a decir que es una reacción que ocurre espontáneamente o no. ¿Bien? Entonces, las reacciones endergónicas, para mí, absorbo energía, necesitan energía para que puedan ocurrir, y lo más importante es que los reactivos tienen menos energía que los productos. Por eso es, acá tengo más bajito, tengo menos energía, y voy a tener más energía en los productos. Y esta reacción no ocurre de manera espontánea. ¿Por qué? Porque su delta de Gibbs, ¿sí? Que es lo que me dice a mí si una reacción es espontánea o no, es mayor a cero. ¿Bien? Ahora, las reacciones exergónicas, exer es que va para otros, ¿cierto? Liberan energía. ¿Bien? Entonces ahora yo me fijo, los reactivos, miren, se dan cuenta que es distinta a la anterior, los reactivos tienen mayor energía que los productos. Entonces, esta es la cantidad de energía que se libera. ¿Bien? Entonces, las reacciones exergónicas liberan energía, son reacciones espontáneas. Por lo tanto, ¿qué relacionábamos con la espontaneidad? El delta de Gibbs, ¿cierto? Y el delta de Gibbs nos va a decir que es menor a cero. Por eso es espontánea, ocurre espontáneamente. Entonces voy a tener mayor energía en los productos, perdón, en los reactivos y menor energía en los productos y acá libero cantidad de energía liberada. Y si nosotros vamos a las reacciones endergónicas, esta es cantidad de energía requerida. Bien, porque recuerden que las reacciones endergónicas yo requiero energía para que ocurra la reacción. Bien. Ahora, las reacciones endergónicas y exergónicas están relacionadas, ellas trabajan juntitas. ¿Por qué? Porque sin una reacción, eh, la reacción endergónica ocupa la energía de la reacción exergónicas. Entonces, funcionan en sinergia, funcionan al unísono, ¿bien? Bien juntitas. Una depende de la otra. ¿Bien? Entonces, las reacciones exergónicas le van a regalar su energía a las reacciones endergónicas para que se puedan producir. Así que eso, atentos con los grafiquitos, por favor. Ahora, bueno, yo ya les hablé de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? La energía libre de Gibbs, ¿sí? O delta G, es la energía que se va a utilizar para realizar trabajo, ¿ya? Ahora, yo ya les dije que esta energía libre de Gibbs nos va a decir si una reacción es espontánea o no es espontánea. Por ejemplo, si la energía libre de Gibbs era menor a cero, esa reacción iba a ser espontánea. Entonces nosotros decimos, ah, es espontánea. Por lo tanto, es una reacción exergónica, ¿ya? Donde los reactivos, ¿se acuerdan? Van a tener mayor energía que la de los productos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a liberar energía ahí. Y si el delta de energía de Gibbs, este es el delta, un delta es un triángulo, chicos, delta de Gibbs va a ser mayor a cero, la reacción no es espontánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una reacción endergónica, que yo necesito energía para que pueda ocurrir. Bien, absorbe energía. ¿Y de quién va a absorber energía? Puede absorber energía de las reacciones exergónicas que libera. Bien, ahora nos vamos a ir con esta energía de activación que es muy preguntada en los parciales. ¿Y qué es la energía de activación? Esta es la mínima, pero esto tienen que sabérselo como su nombre y su apellido, así. Es la mínima energía que necesita, ¿ya? Un sistema para poder comenzar un determinado proceso. Es la mínima energía que yo necesito para que pueda ocurrir una reacción química. ¿Bien?
es la mínima energía que yo necesito. Eh, Ahora, esta energía puede provenir de la propia reacción química o de agentes externos que nos puedan ayudar con esa reacción. Ejemplo, yo voy empujando eh, supongamos un auto se queda parado sin gasolina y yo necesito empujarlo un poquito, le queda un mínimo de gasolina y yo necesito empujarlo un poquito para que pueda partir y lleguemos a la gasolinera a cargar combustible. Entonces, ese pequeño empuje que yo le voy a dar para que pueda comenzar a funcionar va a ser esa mínima energía para que el auto comience a partir. Esa es la energía de activación. Bien, es la mínima energía que necesita una reacción química para que pueda comenzar. Bien, entonces vamos a mirar este grafiquito. Yo tengo los reactivos, miren. Tengo los reactivos acá y aquí genero los productos. Bien, genero mis productos. Y acá yo tengo mi energía de activación. Y acá es donde está ocurriendo la reacción química. Ya les recomiendo que se aprendan los grafiquitos. Bien, entonces acá tengo la energía de activación, que es la mínima energía que yo necesito, ¿sí? Que necesito entregarles a los reactivos. ¿Para qué? Para que puedan generar productos. Bien, es la mínima energía que yo necesito y le doy a los reactivos o reactantes para que comience la reacción química para generar producto. Bien, eso es lo que tienen que saber con respecto a energía de activación. Ahora, nos vamos a ir con las enzimas o catalizadores biológicos y aquí va a estar totalmente relacionado con la energía de activación. Bien, a ver, las enzimas son proteínas, ¿ya? O también las enzimas pueden ser pueden provenir de ARN, ¿ya? Que se les llama ribosimas. Eh, pero por lo general, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿bien? Entonces, vamos a decir que las enzimas son las responsables ¿de qué? De disminuir esta energía de activación. ¿Para qué? Para que la reacción química sea más rápida. Recordemos que la energía de activación era la mínima energía que yo necesito para que ocurra una reacción química. Entonces, ¿qué hace una enzima? La enzima va a venir, miren, esta es la reacción química que yo voy a tener, la que está en rojito, ¿ya? Sin catalizador. ¿Bien? Y aquí tengo la energía de activación, ¿se dan cuenta? Que se va a demorar mucho más en en generar un producto. Pero ahora, miren el azulito, ¿ya? La energía de activa, yo ¿cómo se llama? Le sumé una enzima, ¿ya? O catalizador biológico, y esta hace que mi reacción, ¿bien? Sea mucho más rápida. O sea, disminuyó mi energía de activación. ¿Se entienden? Y eso es lo que hace una enzima. Disminuyen la energía de activación con el fin de que la reacción química sea mucho más rápida. ¿Bien? Eso es lo que hace. ¿Qué ocurriría en nuestro organismo? Hay enzimas que tardarían días, o sea, hay reacciones que tardarían días si nosotros no tenemos enzimas ayudándonos a que esta reacción sea mucho más rápida, ¿bien? A disminuir esa energía de activación. Así que esto es para que lo tengan clarito y lo puedan entender. Bueno, a las enzimas también se le llaman biocatalizadores biológicos o biocatalizadores específicos. Bueno, ya les dije que por lo general son enzimas, ya ribosimas. Su función es acelerar las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación.
¿Qué es importante decir de las enzimas, chicos? Que las enzimas van a permanecer inalterables al final de la reacción, o sea, ellas van a, ¿cómo se llama? No participan, o sea, no son parte de la reacción química, solo ayudan, ¿bien? No van a alterar la reacción química como tal, ¿bien? Solamente ayudan a que sea más rápida. Ahora, Eh, pero Dime, corazón. la cantidad de enzimas al principio y al final de la reacción, ¿es la misma Sí, o se modifica? no, no se modifica jamás, ¿bien? Ah, Nunca se per- modifican. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, parto con una enzima y termino con esa enzima porque son reciclables, ¿bien? ah, se libera y Las, se puede volver Se a libera y reutilizar. se vuelve a reutilizar esa misma enzima y son específicas para cada reacción química, ¿bien? O sea, Ah, para cada reacción química yo voy a tener una enzima específica, bueno, ¿ok? listo, listo. Gracias. De nada. Entonces, vamos a hablar de las características de la enzima que más o menos yo se las mostré. Bueno, este es un cuadrito que había hecho, pero se entiende bien. Y características de una enzima. Son específicas para un sustrato, ¿ya? Nosotros en la enzima, que es esta que está acá, ¿ya? Va a tener un sitio activo, ¿ya? Que es un sitio donde nos va a, ¿cómo se llama? A colocar, se va a poner, ¿bien? Nuestro sustrato, que en este caso, por ejemplo, es la sacarosa y el agua. Entonces, siempre el sustrato tiene que tener la misma forma, ¿ya? Del sitio activo. El sitio activo va a ir adaptando la forma del sustrato. ¿Bien? Entonces, son específicas para un sustrato. O sea, por ejemplo, si esta enzima es específica para glucosa, solo acepta glucosa, no acepta fructosa ni galactosa. No, es específica para ese sustrato que sería la glucosa. ¿Bien? No modifican la reacción química, o sea, ellas no la modifican, ellas ayudan solamente. ¿Bien? Se saturan. ¿Por qué se saturan? Porque recuerden que si yo tengo, perdón, si yo acá tengo eh, un sustrato, es para una enzima. Entonces, mientras esté ocupada esa, no va a poder venir otro sustrato y sobreponerse en ella. Por eso vamos a decir que se saturan. Son de naturaleza proteica, ya lo dijimos. Cuando el sustrato se separa de la enzima, bien, se pueden volver a reutilizar, se requieren en mínimas concentraciones. O sea, yo necesito un poquito de enzima, mínimas cantidades de enzima para que la reacción, para poder ayudar la reacción, ¿bien? Y a menudo estas enzimas trabajan ya de la manito con cofactores, ¿ya? Que son otras sustancias que pueden ser no proteicas para poder funcionar, ¿ya? Em, ¿Dónde les iba a mostrar? Entonces vamos a tener los cofactores y las coenzimas. Bien, los cofactores ya pueden ser iones como cobre, manganeso, magnesio, que van a estar al ladito de la enzima, ayudándole. Bien, porque necesitan ayuda de otra sustancia. Y también vamos a tener sustancias orgánicas, ¿ya? Que se llaman coenzimas, que pueden ser vitaminas, ¿bien? Que a eso se le llama coenzimas. Y los otros van a ser cofactores, que son productos inorgánicos, como ya les dije, el cobre, el manganeso, el magnesio, ¿bien? Y ahí también vamos a tener NADH y FADH2. ¿Qué es importante? ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener la enzima y el sustrato, ¿ya? Se van a unir al sitio activo, que es este el sitio activo, ¿ya? Y forman el complejo enzima-sustrato, ¿bien?
Entonces, cuando yo tengo una enzima con el sitio activo más el sustrato, formo un complejo enzima-sustrato. Después, ¿ya? La enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a catalizar la reacción, ¿bien? Y transforma el sustrato, ¿ya? O sea, esta, por ejemplo, esta sustancia que era sacarosa y agua, por ejemplo, ¿ya? Esta sustancia que está acá, la va a transformar, ¿ya? Esos sustratos lo va a transformar en productos, ¿ya? ¿En qué productos? En glucosa y fructosa. Lo separó. Generé dos productos. Y luego, ya, cuando ya se libera el producto, ya queda mi enzima libre para que pueda venir nuevamente el mismo sustrato para generar el mismo producto. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Dudas aquí? En el complejo enzima-sustrato, en que la enzima va a catalizar la reacción, ¿ya? Y va a transformar el sustrato en productos. Eh, quiero decirles que la sacarosa, ¿bien? Es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa. Por eso se forma acá glucosa y fructosa, ¿bien? Como sus productos. ¿No quedó ninguna duda acá? Si pueden activar, no los puedo leer en el chat, pero sí pueden activar el audio y me dicen que se entendió maravilloso. Ahora, yo hasta ahora sí. Ya, súper. Espero que los demás también. Ahora, recuerden, tenemos el sustrato, ¿bien? Y acá tenemos a la enzima, ¿bien? Acá tenemos el complejo enzima-sustrato, se cataliza, ¿bien? Y luego voy a generar los productos, ¿sí? Y se separan, o sea, voy a generar los productos, se separan de la enzima y la enzima queda libre, ¿bien? Ahora, tenemos el término catalizador, que es una sustancia que acelera una reacción química sin sufrir un cambio. Por lo tanto, eso es una enzima, ¿ya? La enzima es un catalizador biológico, que generalmente es una proteína. Y el sustrato, recuerden, el sustrato es una molécula, ¿ya? Que funciona en la enzima. Y el sitio activo es la parte de la enzima donde se va a unir el sustrato. Bien, el sitio activo se puede modificar porque va a tomar la formita del sustrato. ¿Ok? Ya, vamos a hablar de los inhibidores enzimáticos. Nosotros vamos a tener distintos tipos de inhibidores. ¿Cómo inhibir una enzima? O sea, cómo hacer que la reacción química se pueda enlentecer, pueda ser más lenta o no se produzca. Eso quiere decir que hacen los inhibidores enzimáticos. Entonces, vamos a tener inhibidores competitivos, inhibidores no competitivos e inhibidores irreversibles. Bien, entonces, vamos a mirar la imagen. Tengo acá una enzima, bien, con su sustrato. Acá tengo un inhibidor competitivo, bien. Acá tengo un inhibidor no competitivo. Y acá tengo un inhibidor A competitivo o en este caso lo podríamos llamar irreversible. Entonces vamos a hablar de la inhibición competitiva, chiquillos. La inhibición competitiva se va a dar cuando el sustrato y un inhibidor van a competir por el sitio activo de la enzima. ¿Bien? O sea, vienen el sustrato y el inhibidor y es como que vienen corriendo, corriendo, corriendo. Y este inhibidor va a tomar la misma forma que el sustrato, ¿ya? Entonces van a competir por el mismo sitio activo, ¿ya? Em, entonces miren acá, el inhibidor impide la unión del sustrato, pero ¿qué va a pasar? Muchas veces llega el sustrato, ¿bien?
Llega el sustrato acá, al sitio activo, y, eh, y la enzima dice, ay, no, yo soy más afín con el verdecito, no con el rojo. Entonces, ¿qué hace? Hace que se pueda liberar este inhibidor, ¿bien? Este inhibidor rojito. Eso es lo que puede hacer. Entonces, voy a tener este inhibidor, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a impedir que el sustrato se una al sitio activo, pero el sustrato a la vez, ¿sí? Se puede juntar con este inhibidor y la enzima lo va a reconocer como tal a su propio sustrato y va a liberar a ese inhibidor. ¿Bien? Si yo tengo mayor cantidad de sustrato, ya va a ser afín. Entonces, la inhibición competitiva se va a dar cuando el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo. ¿Y qué pasa? Si en la inhibición competitiva va a disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿sí? Por lo tanto, la reacción química va a ser un poquito más lenta. ¿Bien? ¿Te puedo Eh, preguntar algo? sí, corazón, obvio. ¿Por qué se da en este caso la inhibición competitiva? O sea, ¿debido a qué se da? De que, Ah, se puede dar debido a muchos factores. Por ejemplo, yo necesito que puede ser por patologías, ¿sí? Que hacen que nuestro metabolismo, por ejemplo, sea más lento, por medicamentos, ¿sí? Que van a hacer que inhiban ya a cierta enzima, ya. Algún compuesto de un medicamento pueden inhibir a nuestra enzima, ¿sí? De forma competitiva, ¿ya? Hay bastantes formas de inhibirla, ¿bien? ah, bueno, Eh, gracias. de nada, corazón. ¿Les quedó claro esto? Entonces, ambos compiten por el sitio activo, ¿bien? La inhibición competitiva. Ahora, vamos a tener a la inhibición no competitiva. Acá voy a tener un inhibidor y voy a tener al sustrato, pero no compiten por el sitio activo. Acá el sitio activo igual, el sustrato se va a unir al sitio activo sin problema, ¿bien? Pero va a venir ya un inhibidor. ¿Y qué va a pasar? Este inhibidor se va a unir en otro lugar de la enzima. Y a eso lo vamos a llamar sitio alostérico. ¿Bien? O sea, si el inhibidor se une en otro lugar de la enzima, se va a llamar unión alostérica. ¿Bien? Em, entonces, la presencia de este inhibidor que está acá, lo que va a hacer es disminuir la formación de un producto. Bien, va a hacer que sea como mucho más lenta la reacción química. Y el sustrato con el inhibidor se pueden unir simultáneamente a la enzima. ¿Ok? Em, Creo que esto ya lo dije. Listo. Entonces la inhibición no competitiva no compiten por el sitio activo. El sustrato se une al sitio activo. El inhibidor se une a otro sitio que se llama sitio alostérico y lo que hace es que enlentece la formación de productos o la reacción química eh, en sí. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer. Ahora, inhibición irreversible. ¿Qué va a pasar acá? Tengo mi sustrato y mi enzima, ¿bien? Y va a llegar un inhibidor que se va a unir a un sitio de la enzima y nosotros podríamos decir, ah, esta es una inhibición competitiva, no competitiva. Pero no, porque ¿qué va a pasar acá, chicos? Este inhibidor lo que va a hacer es modificar el sitio activo, ¿bien? De la enzima, ¿ya? Recordemos que si el inhibidor se une a cualquier otra parte de la enzima que no sea el sitio activo, se llama sitio alostérico, ¿ya? O unión alostérica. Pero en este caso, la inhibición va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque va a modificar el sitio activo. ¿Se dan cuenta que el sustrato no va a tener la misma formita como acá? Entonces modifica el sitio activo de la enzima, lo que hace que el sustrato en sí no se pueda unir a la enzima
¿Y qué va a pasar acá si no se une el sustrato? A lo mejor no voy a obtener productos, ¿sí? Muy probablemente. Y eso ocurre con algunos medicamentos, principalmente medicamentos como el metatrexato, que son medicamentos utilizados para el cáncer, ¿sí? Em, y esos son uniones irreversibles. ¿Se entiende? Que viene de un inhibidor, pero este inhibidor hace que cambie la forma del sitio activo, haciendo que nuestro sustrato no tenga la misma forma, entonces no se pueda unir correctamente a nuestro sitio activo. ¿Bien? Así O que sea, eso son... Dígame, o sea, corazón. o sea que esa enzima ya no serviría, como quien dice, ya es irreversible, digamos, ya no tiene, no sirve la enzima. O sea, no es que no sirva, después el inhibidor se va. Sí, por ejemplo, si yo saco el inhibidor, la enzima, recuerden que siempre se van a reciclar. ¿Sí? Si yo saco ese inhibidor, la enzima muy probablemente vuelva a su formita, ¿sí? Y ya pueda unirse el sustrato. Y se pueda unir su receptor, ¿ya? Pero mientras esté el inhibidor ahí, no. No va a ocurrir Ah, eso. ¿Bien? listo. Súper. Bueno. Acá es un poco ya lo que habíamos hablado y recuerden que las enzimas muchas veces necesitan ayudas. Yo voy a tener cofactores y coenzimas. Los cofactores van a ser elementos no proteicos, ¿sí? Pueden ser inorgánicos, ya les dije que podían ser como el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc, y vamos a tener coenzimas que van a ser moléculas orgánicas, como por ejemplo las vitaminas. ¿Bien? Bien. Ahora, esto también es muy preguntable en el parcial, que son las reacciones de óxido-reducción. Bien, las reacciones de redox, que se le llama de oxidación y reducción, bien, em, ocurren porque existe transferencias de electrones, ¿ya? Entre átomos y moléculas, ¿bien? Acá yo les puse diferencias entre una reacción de oxidación y de reducción, ¿bien? La reacción de oxidación es que yo pierdo electrones, ¿ya? Y en la reacción de reducción, yo gano electrones. Entonces, cuando yo me oxido, pierdo electrones y cuando yo me reduzco, gano electrones, ¿ya? Liberan iones hidrógenos en las de oxidación y en la de reducción liberan iones hidruros, ¿bien? En la reacción de oxidación se reduce la energía potencial y en la de oxidación se reduce la energía potencial y en las de reducción aumenta la energía potencial. ¿Por qué? Por la ganancia de los electrones. ¿Bien? Recuerden que la reacción de oxidación yo le doy electrones a la reacción de reducción. Bien, entonces aquí pierdo electrones en la de oxidación y en la de reducción gano electrones. ¿Ya? Em, las reacciones redox funcionan acopladas. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden estar funcionando una sin la otra. ¿Bien? Funcionan al unísono. Eso quiere decir, tiene que ocurrir, o sea, tienen que estar ocurriendo las dos al mismo tiempo. Eso quiere decir que funcionan acopladas, ocurren simultáneamente. Entonces, importante acá, en una reacción de oxidación vamos a tener a un agente oxidado. Bien. Y en una reacción de reducción vamos a tener a un agente reducido como producto. Bien. Y ahora, perdón el dibujo, pero a mí me parece mucho más sencillo explicarlo de esta manera. En una reacción de oxidación, ¿ya? Yo tengo el agente reductor, y recuerden que tengo electrones, ¿cierto? Y en la reacción de oxidación, ¿qué es lo que yo hacía? Entregaba electrones, ¿bien? Entonces, el compuesto A va a perder electrones y este compuesto A va a quedar oxidado, ¿bien? Entonces, acá voy a tener un agente reductor, voy
a entregar electrones y voy a quedar oxidado ahora. Por eso se llama reacción de oxidación. ¿Y qué pasa? Pierdo electrones y disminuye la energía potencial. Eso es importante y les puse énfasis en esto porque lo preguntaron una vez en un parcial. ¿Qué ocurre en la reacción de oxidación? Ustedes tienen que saber que la reacción de oxidación yo pierdo electrones y también disminuye la energía potencial. Y que voy a tener este agente reductor, ya que este agente reductor es quien tiene los electrones, los cede y se va a transformar en una molécula oxidada. ¿Ya? Eso quiere decir. Ahora, en la reacción de reducción, bien, tengo un agente oxidante, ¿se acuerdan? En la de oxidación es al revés. Yo tengo un agente reductor y se transforma en un oxidado. Y acá yo tengo un agente oxidante en una reacción de reducción, bien, y el compuesto B, ¿se acuerdan que ganaba electrones? O sea, quedaba reducido, ¿bien? Entonces, yo acá gano electrones y ¿qué va a pasar? Va a aumentar mi energía potencial porque yo acá gané los electrones. Gané electrones y por eso se llama agente reducido. ¿Bien? Perdón, se llama reducido y este es el agente oxidante. ¿Se entiende esta parte? La diferencia entre las dos. En una reacción de oxidación, el agente reductor, ¿bien? Va a perder sus electrones, los cede y el compuesto A queda oxidado. En cambio, en la reacción de reducción, el agente oxidante, bien, el compuesto B va a quedar reducido. ¿Por qué? Porque ganó electrones. ¿Bien? Y como gana electrones, va a aumentar su energía potencial. Lo podemos ver acá bien. Acá está acopladas. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo electrones acá, entonces tengo un agente reductor y como estoy cediendo electrones, bien, me voy a oxidar, que es el agente A. ¿Y qué va a pasar con la reducción? Tengo un agente oxidado y como me cedieron electrones acá, bien, me reduzco. Y eso es lo que va a pasar. ¿Se entiende esto? Chicos. Bueno, espero que sí. Ahora, estas son reacciones acopladas. Siempre que hay una oxidación, se va a producir una reducción. ¿Bien? Siempre, siempre, siempre. En una reacción de oxidación voy a tener un agente oxidado y en una reacción de reducción voy a tener un agente reducido. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del metabolismo de la glucosa. Chiquillos, es muy lindo y yo estoy segura que van a pasar después a Arti 2. Y en Arti 2 se ve todo lo que es el metabolismo de la glucosa, que es muy lindo. Van a ver las rutas metabólicas, etcétera, pero acá lo vamos a ver así como a grandes rasgos, ¿ya? A ver, nosotros, la glucosa, tiene que tener un metabolismo, ¿bien? Para poder, ¿para qué? Para que nosotros podamos obtener energía. Recuerden que la glucosa es un carbohidrato, es un monosacárido importante que nos da energía ATP inmediato a nuestro organismo, ¿ya? Es un azúcar súper importante, ¿ya? La glucosa. Entonces, nuestro cuerpo necesita energía, ¿ya? Y la energía que necesita nuestro cuerpo es ATP. Entonces nosotros vamos a decir que el ATP es la moneda energética de nuestro organismo y se da gracias en parte por el metabolismo de la glucosa. La glucosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Van a sufrir en el citosol y recuerden que está el citoplasma, citosol, va a ocurrir esta reacción química, que es el metabolismo de la glucosa, donde nosotros vamos a tener dos piruvatos, que son dos moléculas
que tienen 3 carbonos cada una. ¿Bien? Entonces, la ruta de la glucosa, vamos a tener la glucólisis, vamos a tener el ciclo de Krebs y vamos a tener a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. La glucólisis dice lisis, que es el rompimiento de la glucosa. Recuerden que la glucosa tiene 6 carbonos, entonces eh, la glucólisis, lisis, es rompimiento de esa glucosa. ¿Para qué? Para obtener eh, dos moléculas de piruvato. ¿Bien? Después, este piruvato, ¿bien? Se transforma en acetil CoA, gracias a la acetilcoenzima CoA, entran al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, este acetil-CoA me va a generar NADH2 y FADH2, que son agentes reductores, ¿bien? Y ellos se van a ir a la cadena transportadora de electrones, ¿bien? ¿Para qué? Para generar electrones, protones, ¿bien? Y por último viene la fosforilación oxidativa, que es donde se genera el ATP. Entonces, eso se los describí como bien rapidito para que lo entendieran. Entonces, la glucólisis, lisis, recuerden, es ruptura. Es la ruptura de la molécula de glucosa para obtener una molécula llamada piruvato. ¿Bien? Que el piruvato es una molécula que tiene 3 carbonos. Ahora, yo voy a obtener 2 piruvatos, ¿ya? Y la glucólisis ocurre en el citosol de la célula. O sea, yo aquí les puse la glucosa, ¿bien? Se rompe y voy a obtener una molécula de piruvato, ¿bien? Y esta reacción ocurre en el citosol de la célula. Mara, ¿te Ahora, puedo leer lo que yo sí, tenía corazón, escrito? Ah, dígame, eso, yo ¿qué cosa? puse, tengo una punta del año pasado que Sí, creo sí. que está bien, que dice la glucólisis involucra la ruptura de la glucosa o del glucógeno como reactivo para formar dos tipos de productos, el ácido pirúvico o el ácido láctico. Sí, corazón, pero la glucólisis es la ruptura de la glucosa, ¿ya? En este caso. Y sí, nosotros después vamos a tener dos rutas metabólicas, que es una aeróbica y otra es anaeróbica. Y cuando yo me voy por la ruta anaeróbica, ya, o sea, no tengo suficiente oxígeno, bien, voy a generar ácido láctico. Ah, en ese caso es, no en... En ese caso es. Nosotros lo que estamos viendo ahora es la ruta que es donde yo voy a obtener oxígeno, ¿ya? Que es por la ruta del ciclo de Krebs, ¿bien? Pero Sí, también puede tomar la otra ruta. esta ruptura ocurre en el citoplasma de las células y en una serie de reacciones acopladas y catalizadas enzimáticamente. Tengo eso Así. yo del año pasado, quería ver si estaba bien. Sí, sí está correcto, pero me hablaste de glucógeno. Glucógeno todavía no, corazón. Listo, Estamos, listo, estamos hablando de la glucólisis, listo. Ahí lo ¿bien? modifico. Ujú. Gracias. De nada. Entonces, nosotros acá hablamos de la ruta de la glucosa, ya dijimos glucólisis, formamos piruvato. Ahora nos vamos al ciclo de Krebs. Acá estamos hablando de una ruta donde tenemos oxígeno, ¿bien? Suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo la célula, ¿bien? Tengo eh, una mitocondria, ¿bien? Y en la mitocondria va a ocurrir el ciclo de Krebs. Entonces, de la glucólisis yo obtuve el piruvato, ¿cierto? Y este piruvato lo que va a hacer, ya, va a haber antes una reacción, todo aquello, y este piruvato se transforma en acetil-CoA para poder entrar a la mitocondria, ¿bien? ¿Y qué va a pasar acá? En el ciclo de Krebs se libera una gran cantidad de protones y electrones que van a estar en unas moléculas súper importantes que se llaman NADH y FADH2, ¿bien? Estas moléculas se les llaman poder reductor, ¿bien? Y estas últimas van a ir a la cadena transportadora de electrones, ¿bien? Entonces, tengo
ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿qué voy a hacer? Voy a liberar gran cantidad de protones, de electrones y voy a generar NADH y FADH2. Ahora, este NADH y FADH2 ahora se van a ir a la cadena transportadora de electrones. Y aquí está nuestra cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Bien, acá abajito, ya les voy a mostrar, tengo mi cadena transportadora de electrones. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas de poder reductor van a producir electrones y protones. ¿Con qué fin? Con el fin de poder obtener ATP. Dentro de la célula nosotros vamos a tener complejos, pero esto no es tan importante, eh, pero igual quiero que lo sepan. En la mitocondria, ya esto ocurre en la mitocondria, ya, nosotros vamos a tener complejo. El complejo 1, por ejemplo, va a recibir al NADH, ¿bien? Y lo va a transformar en NAD. Cuando ocurre eso, bien, yo libero protones, ¿sí? A mi espacio intermembrana, ¿bien? Después, yo voy a tener un complejo 2 que solamente va a recibir al FADH2. Entonces, ¿qué va a pasar? El FADH2, ¿sí? Se transforma en FADH y se libera una molécula de eh, protones, que el protón es hidrógeno más, ¿bien? Al espacio intermembrana. Lo mismo ocurre en el complejo 3, ya pasan protones. Eh, y a la vez, cuando el NAD y el FAD también se están transformando, se generan electrones, ¿sí? Y el último aceptor final de electrones siempre va a ser el oxígeno. Y eso es pregunta de parcial. Ojo con esto. En la cadena transportadora de electrones, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. ¿Bien? Entonces, a medida que yo genero protones, estoy generando eh, electrones que ¿quién los va a recibir como finalmente va a ser el oxígeno, que es el aceptor final de los electrones. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar acá? Como se está transformando el NADH en NAD y el FADH2 en FADH, se está liberando gran cantidad de hidrógeno al espacio intermembrana. Entonces yo voy a tener tanta cantidad de hidrógeno en esta parte rojita que está acá, ¿bien? Que ¿qué va a pasar? Yo, y aquí viene la fosforilación oxidativa, vamos a ir a la imagen que está acá arribita, tengo tanta cantidad de protones, ¿ya? Y acá voy a tener una enzima que se llama ATP sintasa, ¿ya? O también a ATP sintetasa, que son de la misma familia. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo tanta cantidad de hidrógenos que ¿qué va a pasar? Estos hidrógenos van a pasar por esta enzima y cada vez que pasa un hidrógeno, esta enzima va a ir girando. ¿Bien? Y aquí lo vamos a llamar súper vulgarmente, pero en la puntita aquí vamos a tener fósforo inorgánico y vamos a tener ADP. Y cada vez que dé una vuelta completa, se va a juntar el fósforo inorgánico más el ADP para formar ATP. ¿Bien? Entonces, entra un hidrógeno, gira un poquito. Entra otro hidrógeno, gira un poquito, hasta que da una vuelta de 360, se junta el fósforo inorgánico y el ADP y forma ATP. ¿Bien? Entonces, recordemos que eh, en el espacio intermembrana tenía a los protones, tengo la membrana mitocondrial y tengo la matriz mitocondrial. Bien, igual ahora todavía no hemos hablado de la mitocondria, pero para que sepan que hay un espacio intermembrana, tengo una membrana mitocondrial, que la mitocondria tiene dos membranas, y por último tengo la matriz mitocondrial. Entonces esta enzima, miren, forma parte de la matriz y de la membrana de la mitocondria. Bien, entonces, ¿para qué me sirve esta ATP sintasa? Para formar ATP. ¿Gracias a qué? Al gradiente electroquímico de protones. Entra un protón, gira esa enzima,
hasta hacer una vuelta completa y me genera, se junta el ADP más el fosforino inorgánico y me genera una molécula de ATP. ¿Se entiende? Y recuerden que el aceptor final de los electrones es el oxígeno. ¿Bien? ¿Dudas acá? ¿No? ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, ahora en síntesis, recuerden que teníamos la glucólisis, ya que la glucosa se transforma en piruvato y esto ocurría en el citoplasma, ay, perdón, y ¿qué generaba? Generó 2 ATP. Después, recuerden que el piruvato se transforma en acetil coenzima A, ¿para qué? Para entrar al ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Y generó 2 GTP, hablar de GTP es parecido a hablar de ATP. ¿Bien? Después, la fosforilación oxidativa, bien, ocurre en las crestas mitocondriales, bien, acá ocurre la cadena respiratoria y voy a tener 32 ATP. Entonces, esta es la reacción general, bien. Yo en total, terminando la fosforilación oxidativa, voy a tener entre 36 y 38 ATP, bien. Esa es ¿cómo se llama? Mi dotación final de ATP. Em, Esto es un repaso nomás. Cuando yo tengo suficiente oxígeno, yo les dije que hacia dónde me iba, hacia el ciclo de Krebs. Y cuando yo no tenía oxígeno suficiente, ¿bien? ¿Qué pasaba? El piruvato puede aceptar los hidrógenos del NADH para formar ácido láctico, ¿ya? Me voy a una ruta anaeróbica, ¿bien? A esa ruta me voy em, en la glucólisis. Y recuerden que el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, lo mismo que la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones, que ahí está. Esta imagen está súper bonita para que se la puedan entender bien. Ahora, sinceramente no le dan tanto énfasis al primer parcial en esto. Bien. Simplemente acá yo les puse un resumen de la cantidad producida en la glucólisis, ¿ya? En el ciclo de Krebs, que yo les dije que era aproximadamente 38 ATP, ¿ya? O 36, ¿sí? Eso pueden ser sus dos productos, ¿bien? Depende de la bibliografía, es lo que se forma en total. Ahora, vamos a hablar de anabolismo y de catabolismo, ¿ya? Se dice que Ana construye y que Cata destruye, ¿bien? Em, el anabolismo, chiquillo, el anabolismo y el catabolismo son reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Recuerdo que una vez entró en un parcial esta imagen, así que atentos, porque nos ponían rellenar, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué moléculas simples, ¿sí? Formábamos acá en el catabolismo o moléculas simples del em, catabolismo, ¿bien? Del anabolismo del catabolismo. Entonces, ¿qué quiero que sepan? Las células son sistemas abiertos, ¿qué quiere decir? Que siempre va a haber intercambio de materia y energía. Siempre va a tender a un equilibrio interno, ¿ya? Recuerden que el equilibrio interno de nuestro organismo se llama homeostasis. Nosotros estamos en una homeostasis, ¿bien? Em, entonces, nosotros cuando hablamos de metabolismo, recuerden que son todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, y en este caso, dentro de la célula, ¿bien? Em,
Y nosotros vamos a tener dos distintos tipos de metabolismo. Vamos a tener el catabolismo, chiquillos, que el catabolismo, cata destruye. El catabolismo es que yo voy a tener moléculas más complejas, ¿bien? Como los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Yo perdón, las voy a romper sus enlaces para obtener, ¿qué cosa? Moléculas más simples, ¿bien? Por ejemplo, de carbohidratos, ¿qué puedo obtener? Bueno, en este caso voy a obtener, por ejemplo, moléculas más simples, nos dan el ejemplo del CO2, de agua y de NH3, ¿bien? Pero, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener glucosas, de las grasas puedo obtener ácidos grasos y de las proteínas puedo obtener aminoácidos como moléculas simples, ¿bien? El catabolismo libera energía, por lo tanto, es una reacción exergónica, ¿cierto? Libera energía, el catabolismo. O sea, yo libero ATP, tengo NADH, tengo NADPH y tengo FADH2, ¿bien? En cambio, el anabolismo, ana construye, yo a partir de moléculas más simples, ¿bien? O sea, que yo ya les nombré. ¿Se acuerdan los carbohidratos que nos formaban? Nos formaban em, glucosas o azúcar simple, ¿sí? Las grasas, ácidos grasos, ¿bien? Las proteínas, aminoácidos, ¿bien? Entonces, esas son moléculas simples. Y estas moléculas simples, el anabolismo, quiere decir que Ana construye, o sea, a partir de moléculas simples, yo voy a formar moléculas más complejas. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de aminoácidos, yo los uno y voy a formar proteínas. A partir de azúcares o glucosas, voy a formar polisacáridos. O a partir de ácidos grasos, voy a formar lípidos. ¿Bien? Y a partir de bases nitrogenadas, ¿ya? Voy a formar ácidos nucleicos. Anabolismo de moléculas más sencillas, construyo moléculas más simples, por lo tanto, voy a necesitar energía, ¿ya? Entonces, esta es una reacción endergónica, porque yo necesito energía, ¿bien? A diferencia del catabolismo, que libero energía, es una reacción exergónica. Catabolismo, yo a partir de moléculas más complejas, formo moléculas más sencillas. Anabolismo, a partir de moléculas más sencillas, voy a formar moléculas más simples, ¿bien? ¿Se entiende esta partecita? Sí, ¿Sí? Este cuadrito, por favor, traten como de aprenderlo, porque muchas veces les preguntan moléculas complejas, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que el catabolismo, que a partir de moléculas complejas formo moléculas más simples, en este caso van a ser los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, según ese ejemplo, están cruzados, y en el anabolismo, a partir de moléculas simples, formo moléculas más complejas. ¿Bien?